Hoy es un placer y un verdadero honor presentar a Nancy Restrepo de Lara, la viuda de Rodrigo Lara Bonilla, asesinado hace 40 años, el 30 de abril de 1984. Pero Nancy, además de ser la viuda de Rodrigo Lara, es una mujer muy brillante, a quien le ha tocado vivir una vida muy dura y ella con sus hijos a cuestas ha logrado sacarlos adelante. Bienvenida a Cambio, Nancy. Alicia, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este rato de charla entre tú y yo, abrir un poco el corazón de lo que han sido eh, unas vivencias muy lindas, con unos golpes muy tristes y bueno, pero con una fortaleza aprendida. ¿Qué estabas haciendo tú en la tarde, en la noche del 30 de abril de 1984? Ese día es un día largo porque se inició desde las 5 de la mañana por una llamada que le hicieron a Rodrigo, sale Rodrigo de la casa porque lo llamaba el Perdón, ¿una llamada presidente. de amenaza o una llamada? No, lo llama el presidente a Belisario Betancourt para decirle que necesitaba hablar con él, que tenía que ser en ese momento. Él sale muy temprano, pero pues todo pensamos, pero nunca que eran de un tema muy delicado, que eran las amenazas que habían recibido, que él había sabido que se estaba fraguando lo del crimen, lo iban a asesinar. No me gusta esa palabra, pero así fue. Yo salgo porque yo manejaba la oficina de rehabilitación carcelaria del ministerio. Se hacían, se ayudaba a los pospenados para que tuvieran un trabajo, entonces yo me encargaba de esa oficina. Cuando, como a las 10 de la mañana, él me avisa, me llama, manda a llamar eh, para contarme que había tomado la determinación con el presidente que iba a entregar el ministerio, que iba a trabajar hasta el 20 de mayo. La conversación se centró más que todo sobre cómo era su salida y cómo iba a ser mi quedada con los niños para podernos encontrar después en Washington, donde él iba a ser recibido por el gobierno, porque ya les haría toda su agrimán para ir a la embajada en Checoslovaquia. Lo digo porque iba como pues en el tema de protección, ¿no? Salir con protección por las, por las amenazas que pues, a diario él recibía, que no me las dejaba saber, sino cuando medio le escuchaba a él contando algo. En la tarde, al mediodía, fuimos a un cóctel en la Embajada de Holanda, pero él estaba muy nervioso, supremamente nervioso, angustiado, eh, pendiente de la movilización del carro, de los escoltas, que a la larga era un carro que no era blindado, con dos carros de escolta que tampoco eran blindados. En fin, de ahí vamos del ministerio al norte, a la embajada de Holanda. Estuvo feliz, como siempre, tú lo conociste, como era él, de jocoso, de feliz, a todo le sacaba un chiste, de todo se burlaba de él mismo. Fue una tarde muy agradable, pero en el medio de todo él estaba demasiado nervioso. Siempre me decía, vamos, yo voy a lograr irme, vamos a salir adelante, vamos a dejar a esta gente metida. En fin, cuando regresamos al ministerio, él se queda y yo salgo a una RTI a ver una película para llevar, para recoger fondos para la oficina que estaba manejando. Regreso y entre el ministerio, entre RTI que estaba en la 19 y el ministerio, mmm,
Recibo la orden de parte de la escolta que yo tenía, que era un señor, el conductor y un señor, que me tenía que tirar al piso porque había un hombre en una moto y esto fue horrible, sacaron armas. eh, y era tal el susto mío, porque yo iba al ministerio a recoger mi carro, entonces no, iba a dejar a una persona que venía conmigo del ministerio. Cuando me doy cuenta que estaba el carro de Rodrigo, estaba el carro, eh, y me sentía más segura. Y yo, no, 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 yo me voy con Rodrigo porque íbamos a un compromiso que teníamos de una cena. Y empiezo yo a subir las escaleras porque no había ascensor, sino eran entrepisos, faltándome yo creo que 2, 3 escalones para entrar ya al despacho. Mm, es como si alguien me hubiera dado la vuelta, me hubiera cambiado el giro de lo que a lo que iba. Realmente, perdón, eh, me devuelvo y digo, no, 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 no me voy por los niños, me dio como un desasosiego. Y así fue que salí del ministerio, volví a coger el No mismo carro entraste, y no no entraste. alcancé, no entré, a mí me dio como una zozobra, una cosa tan rara, pensando en los niños, porque era las 6 de la tarde, dije, si llego entonces no voy a poderlos ver, no voy a alcanzar a estar con ellos, pero era una cosa rara, una cosa extraña, porque yo venía con mucho miedo, venía con mucha angustia y me sentía insegura. Eh, y así fue, yo me subo al carro y me voy, arrancamos. Nunca supe si Rodrigo iba a ir a la casa, nunca supe porque no tenía teléfono, él sí tenía teléfono en su carro. Y cuando yo paro en un momento dado, que paro en Artesanías de Colombia para comprar un regalo para la cena que teníamos, es como algo raro. Le digo yo necesito llamar a mi esposo, me presta el teléfono y me dice, el teléfono está dañado, me dijo, sí, la señora. Bueno, entonces salgo, pero con más angustia porque estaba perdiendo tiempo para estar con los niños. Cuando bajamos por la 127 a devolvernos, vivíamos ahí en el Retiro de los Frailes, eh, veo salir un carro de la policía y cogió en contravía por toda la 127 y yo, sí, qué responsabilidad. Pero cuando ya llego a la casa, que salía otro carro de policía, yo el cambio de seguridad, pero no, encuentro que estaba el carro de Rodrigo, que yo hacía 40 minutos, una hora, lo había dejado en el ministerio. Y encuentro el carro como incrustado con el garaje de la vecina. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es un sueño, esto es una pesadilla, ¿por qué el carro de Rodrigo? Y todo pensé menos que le hubiera pasado lo que le pasó, sino pensé, Rodrigo tuvo un accidente, pero cuando yo ya me encuentro con los vidrios, todo esto desbaratado, yo perdí el control, perdí el conocimiento, y yo pedí a los niños, ¿dónde están los niños? Rodrigo, nadie me decía nada, y me siento después que voy en un carro, no tengo ni idea quién me llevó, ni cómo, no sé. Y me llevan al hospital y tanta gente, y allí fue donde me encuentro yo a Rodrigo. Yo decía, yo no sabía qué era lo que había pasado. Mm. Entro y veo solamente a Rodrigo parado allá, chiquito, A solo, Rodrigo dijo, Rodrigo hijo, porque Rodrigo viene a la casa después del accidente viene a la casa, el conductor lo lleva el carro hasta la casa y ahí lo cambian de carro. Rodrigo estaba en ese momento en dónde. Para Rodrigo, y Rodrigo se va con su papá. Pero Rodrigo había llegado del colegio y estaba en la casa, ¿cierto?
Ya estaban en la casa, los tres niños estaban en la casa. ¿Y el, Cuando y el el, carro, y el asesinato ocurre enfrente de la casa? no, sobre la 127, digamos, donde está hoy en día ay, ¿cómo se llama? La iglesia de los Mormones, creo que es. Sí. Bueno, que ahí hay un culto. eh, Ahí, al frente, ahí, eso era antes, eso era como un baldío, como una tierra ahí sin construir. Y de ahí salen, porque el carro lo paran, un carro que supuestamente estaba varado. mm, y ahí paran el carro lo paran y entonces Rodrigo da la orden de seguir y ahí es cuando le salen estas motos y le disparan a Rodrigo. Es ¿Y en ahí qué en ese momento momento. Y el carro del conductor llega hasta la casa. en qué momento ves tú a Rodrigo muerto? Curiosamente, mira cómo es la vida. Cuando yo me cojo a Rodrigo, lo abrazo, lo cargo, yo decía, y yo no entendía, sale Augusto Galán. Mm. Augusto Galán estaba ese día de turno ahí, ¿cómo se llama la clínica, el hospital? Bueno, él sale y me abraza, yo le digo, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está Rodrigo? Ya empiezo a preguntar por Rodrigo. ¿Y Rodrigo dónde está? ¿Y Rodrigo dónde está? Y él me cuenta que Rodrigo había fallecido. Él me, ahí me entero. Ahí me entero y enseguida fui a estar con él. Mm. Ay, Nancy. Eh, Tú tenías en ese momento 28 años, ¿cierto? Yo tenía 28 años. Rodrigo tenía 37 años en ese momento. Y Mis hijos tus estaban muy hijos, pequeños. Mis hijos tenían 8, tenía Rodrigo, Rodrigo muy duro ese episodio de su vida. Rodrigo tenía 8, Jorge Andrés tenía 6 y Pablo José acaba de cumplir 3 años. Mm, ¿y qué es eh, qué sentí? ellos no se dieron cuenta, ni, no se dieron cuenta de ni Pablo ni Jorge Andrés, qué había sucedido. El único que supo fue Rodrigo, que se vino con él en el carro, y pues le tocó todo, porque se vino con Rodrigo al lado de sus piernas. Nancy, ¿tú qué pensaste? En el sentido de qué pensaste al darte cuenta de que quedabas viuda a los 28 años con 3 niñitos a cuestas. Mira, Patricia, yo lo único que puedo recordar es, yo tenía una sola pregunta, me la formulaba y se la formulaba a todo el mundo, ¿yo qué voy a hacer? Claro. ¿Yo qué voy a hacer sin Rodrigo? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Mis hijos, ¿qué vamos a hacer sin Rodrigo? Eso fue lo único que yo preguntaba. Es un momento terrible, terrible. Es doloroso que como ser humano una persona tenga que vivir eh, estas situaciones. Y lo más doloroso es que muchísima gente dolorosamente han vivido la misma situación y otras situaciones, como les digo yo a mis hijos, situaciones mucho más difíciles, mucho más complicadas. Pero yo pienso que la lección que me dio Rodrigo, la universidad que hice yo al lado de él, esa fue mi fortaleza y el coraje que adquirí al otro día de haber del entierro de Rodrigo. Al otro día, nosotros teníamos pues ya la ilusión de que nos íbamos, yo ya caminaba y era mirando para todas partes, quién nos iba a hacer daño, que los niños no podían salir, que los niños no podían ni subirse al bus porque no podían por la inseguridad que le causaban a los otros niños, que los niños no podían ir a una fiesta,
que yo no podía salir a ninguna parte, que Rodrigo no podía, éramos unos prisioneros y sin seguridad, porque pues cuál era la seguridad que teníamos. La única seguridad que Rodrigo tenía eran los cuerpos de policía de escoltas y un chaleco antibalas que le regaló el embajador americano, el embajador Tam. Él fue y le llevó un chaleco para que se protegiera. Esa es su única protección, Patricia. Ayer, Ninguna otra. ayer preparando la entrevista que te estoy haciendo, volví a leer esa crónica que yo escribí en El Tiempo el domingo siguiente a la muerte de Rodrigo. Rodrigo muere el lunes 30 y esto se publica en El Tiempo el 6 de mayo. Es una crónica recordando ese fin de semana que pasamos en la finca que era de mis padres, tú, Rodrigo, los niños y yo. Rodrigo, Sí. Y y hay una ustedes. foto muy linda de Rodrigo en una cascada ahí. Muy linda la foto de Rodrigo ahí. Pasamos felices, él estuvo suelto, pero con angustia. Mm. Yo recuerdo que él llegó, o llegaron ustedes cargados de tamales, pitas Sí, y botellas de vino, y sí. Rodrigo despidió a los escoltas y les dijo, recójanos el domingo en la tarde. Y nos Mm, quedamos solos y, y no solo pasamos felices, sino que pudimos hablar de muchas cosas. mm, Y él ahí manifestó su temor, es decir, ya se estaba planteando el, la posibilidad de que viajaran a Checoslovaquia, a la embajada, ¿sí? sí. Mm, Fue muy bonito, pero fue también muy triste, porque era evidente que él sabía que lo iban a matar y que estaba como jugando gambetas con la muerte, viendo a ver mm, si alcanzaba a llegar vivo al momento mm, en que se fueran del país. mm. Eh, como te digo, eso fueron 3 o 4 semanas, eso fue 3 o 4 semanas antes del homicidio. ¿Por qué se demoró tanto el nombramiento como embajador en Checoslovaquia o la salida de él del país? Igual hubiera. No, yo pienso, Rodrigo le pidió al presidente, le dijo ese día que lo llamó el 30, mismo 30, que se tenía que ir. Entonces le dijo, yo no me puedo ir ya, yo necesito entregarle a usted unos trámites muy importantes, que eran unas extradiciones. Mm. Eran unos documentos que estaban pidiendo de Estados Unidos una cosa muy delicada y que tenía que hacerlo. Dijo, yo me comprometo y yo me voy el 20 de mayo. Él Pero dio fecha. la, el, el, el ataque a Tranquilandia, ese laboratorio Mm, gigantesco que tenían los narcos y Pablo Escobar en la selva, creo que vi ayer fue el 28 de marzo, ¿sí? sí, Aunque eso fue, creo que fueron, sí, como 8, 10 días antes del asesinato. un mes, porque el asesinato fue el Un 30, mes, un mes, un mes, sí. un mes y dos Sí, eso. días. Sin embargo, la condena a muerte venía desde antes, desde que Rodrigo denunció, o por lo menos que se les ocurriera a Pablo Escobar, y yo no sé si Leder también estaba metido en eso, También. asesinar a Rodrigo en el momento en que Rodrigo denuncia la presencia de dineros de la mafia tanto en el fútbol como en la política, y dice que en las listas del Congreso se coló un narco. En ese Mm, momento, Pablo Escobar era el suplente de Jairo Ortega, de Jairo Ortega. representante a la Cámara, por la lista que había encabezado al Senado el exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero. Ujú. Desde ese momento, yo me imagino que lo declararon su enemigo. Claro.
Y eso fue increciendo, eh, y llega el momento ese terrible de la celada que le hacen en el Congreso cuando estaba recién posesionado como ministro de Justicia. Y luego la decisión de él casi suicida, yo digo suicida, de atacar al narcotráfico al máximo, es decir, como que no le importaba que lo fueran a matar. Esto que me estás diciendo, de que le dice al presidente, no, yo no me voy hasta que no termine. Sí, tenía que firmar unos documentos que estaban pidiendo de Estados Unidos muy importantes. Y dijo, yo no puedo irme porque yo no puedo, me comprometí y lo voy a hacer. Eran 20 días. Sí. Nancy, mirando el archivo ayer, vi una entrevista que le hicieron a Rodrigo, tu hijo, en El Tiempo, de esta semana, el 30 de abril, en la que dice que el rector del externado, Fernando Inestrosa, dijo a raíz de la muerte de Rodrigo que a Rodrigo lo habían dejado solo. ¿Cómo fue eso? Sí, a Rodrigo estaba solo. La persona que yo le vi que lo acompañó fue don Guillermo Cano. Guillermo Cano siempre lo llamaban, lo apoyaba, le mandaba información y por una información que él le mandó a Rodrigo, si no le llega a tiempo, Pablo Escobar hace meter a Rodrigo a la cárcel. Le habría causado un problema porque realmente no había ninguna constancia de que él tuviera algo dentro de Colombia como problemas de droga, como decía Rodrigo. Guillermo Cano le mandó una información donde él demostraba que sí había estado vinculado. Yo no sé si fue en el Ecuador o acá mismo en Colombia, no recuerdo. Pero no, él le mandó una información. La información que le mandó Guillermo Cano a Rodrigo, ¿qué decía? Que Escobar sí había tenido vínculos y sí había tenido problemas con la justicia. Lo que pasa es que como no se sabía él de dónde había salido, se sabía que manejaba mucha plata, pero no había ningún rastro de que él hubiera estado detenido, que lo hubiera cogido hubiera tenido, como te digo yo, problemas con la justicia dentro de Colombia. Nada. Claro, es que Rodrigo emplazó a Pablo Escobar, Pablo Escobar emplazó a Rodrigo cuando Rodrigo denuncia que hay mafiosos infiltrados en el Congreso. Exacto. Ya que rectifiquen 24 horas, o si no se atiene a las consecuencias. Me imagino que es ahí que Guillermo Cano. Es ahí donde Guillermo Cano le envía la información a Rodrigo. Yo no me acuerdo si era que venía del Ecuador, que había por intermedio de periódicos, de medios, lograron detectar de que sí había tenido problemas, no sé si era jalador de carros, algún vínculo le hizo llegar a Rodrigo a demostrar de que sí realmente había tenido problemas con la justicia, que estaba comprometido con temas de droga o de muchas cosas otras. ¿Tú crees que esa soledad en la que se sentía Rodrigo, atacado por distintos flancos, fundamentalmente por el de Pablo Escobar y digamos ante el silencio de los grupos políticos tradicionales, incluido su propio movimiento, pudieron llevarlo a atacar al narcotráfico con mucho más decisión? Con mucha más vehemencia, sí, claro, con mucha más fuerza, con mucha más. Él se quedó solo, Patricia. Rodrigo lo dejaron solo. O sea, Solo se quedó. podríamos decir casi que él se expone al asesinato o casi que se suicida para limpiar su No, nombre. yo pienso que era con mayor responsabilidad lo estaba haciendo, ¿no? Con mayor responsabilidad, porque de verdad que Pablo Escobar entraba por a todas partes, pues, sí llegó al Congreso, sí se posesionó,
sí lo posesionaron, sí se va a la posesión del presidente de España, sí era aceptado. Rodrigo Lara no tenía, imagínate, imagínate en qué condiciones estaba Rodrigo Lara Bonilla, abandonado totalmente Sí, así es. del Y, Estado, de los y aquí, compañeros, de mm, aquí, solo. te- aquí tengo yo que decir, pues para la audiencia y para los que son jóvenes, que Rodrigo Lara Bonilla es de los dirigentes políticos más prometedores que tenía el país. Un tipo Mm. absolutamente brillante, un liberal de izquierda, vertical, valiente, un orador formidable, Formidable era Rodrigo, pero formidable además orador. con un sentido del humor muy Sí, gracioso. A mí me sí, llamaba, o yo lo llamaba, y duraba media hora echándome chistes, sopitas a las sí. carcajadas. Él gozaba con todo, él a todo le sacaba jugo, se reía. Era un hombre jocoso, un hombre inteligente, un hombre con una capacidad de trabajo y de llegarle a la gente impresionante. Era un verdadero líder, Rodrigo Larabón. Un verdadero líder de avanzada, muy Ujú, avanzada de los que había en ese momento mm. en la palestra Y era, pública. de verdad, y además es que él se movía en su base, era el Huila y el Campo Alegre, todos los pueblos, él salía cada 8 días a sus giras y nos encantaba, le encantaba que fuéramos con él, salíamos con los niños, nos íbamos, a mí me encantaba acompañarlos a sus giras y a ir a los pueblos, en fin, me encantaba el trabajo de base de Yo la recuerdo tal política. vez en el año 81, de pronto, 80, 81, 81 tal vez, que fue como el lanzamiento de nuevo liberalismo en Neiva o algo así, un acto multitudinario que hubo, y al terminar el acto, a Luis Carlos Galán lo sacaron en hombros, pero Rodrigo se fue y yo iba de gancho de Rodrigo, al Ujú. ritmo de San Juanero con una banda de vientos que había, nos fuimos por todas las calles de Neiva, él con los, otra líder del Ujú. otro brazo bailando San Juanero. Era un personaje Ay, muy... no, él era muy maravilloso. Rodrigo habría llegado muy lejos. Rodrigo le habría servido mucho a este país, Y a había hecho Colombia. el cambio, él sí habría hecho el cambio. Habría hecho un cambio, sí, porque no era el mismo estilo. Él intentaba cambiar cosas, sus discursos. Es que es una lástima. A mí realmente no, yo tengo unos muy guardados, pero que no sé, se han perdido mucha material de la Y vida política de grabaciones de Rodrigo. México hablando porque era un espectáculo realmente. Ah, era un orador maravilloso, pero maravilloso. Lástima, Bueno, no, de Nancy, verdad. vamos un poco a la parte linda de la historia. Tú tenías 18 años y ¿cómo conociste a Rodrigo? ¿Él ya había sido alcalde de Neiva? Yo cuando yo conocí a Rodrigo, ya había sido alcalde de Neiva, sí. Rodrigo fue alcalde en el 67, 68. Y yo lo conocí, estaba pequeña, pues, mi papá era muy amigo de sus padres con mi mamá, mi madre y mi padre. Y en una fiesta que yo llego a pedirle permiso a mi papá que me dejaran ir a alguna parte, no se me olvida, estaba Jorge, el papá de Rodrigo, y le dice a mi papá, esta muchachita puede ser la esposa de Rodrigo. Me acuerdo tanto, tanto palabras y yo me quedo mirando y me digo, ¿cómo si yo estoy tan chiquita? Yo le decía a mi mamá, pero ¿cómo este señor dice que yo me voy a casar? Y bueno, fíjate, después nos encontramos, ¿sí? Duramos 4 meses de novio, ¿Cómo así? 4 meses nos conocimos y bueno, salíamos, íbamos a comer empanadas, a un cine, En pero Neiva. nunca en Neiva. Y a los 2 meses me dijo que por qué no nos casamos. Le dije yo, "Ah, ¿cómo va a hacer esto? Que es que casarnos a los 2 meses. Yo acabo de salir del colegio. Y le dije, esperemos un poco.
yo voy a ir a estudiar, yo me voy para Bogotá. Me dijo, no, nos vamos a casar, puedes estudiar cuando nos casemos. Yo me acuerdo que Bueno, me contó que se había conseguido una novia, lo más bonita, lo más inteligente y que además le gustaba la política y acompañarlo en sus giras políticas. sí, Estaba feliz y ya fue la noticia del matrimonio, pues eso fue sí, fulminante. 4 meses eso fue en febrero y era la campaña del que 74, en el 74 la campaña de López para la Bueno, y presidencia. hablando de López, Rodrigo, Rodrigo fue del MRL, pero después se distanció de Rodrigo fue desde los 18 años del MRL. pero después se Llegó, distanció pues, y le decía Satanás, me acuerdo. Rodrigo llegó eso fue una historia bien triste y bien, porque Rodrigo hizo su campaña. Eso es parte de una historia. Yo creo que López le hizo ahí una jugada a Rodrigo. Eh, Rodrigo estaba aspirando estaba aspirando a la Cámara. Rodrigo tenía 27 años. Él no podía ir al Senado porque no tenía la edad. Y empieza su campaña y cargaba, llevaba, sí, lo cargaba a Jaime Cross García. Ah, sí. Jaime Cross con una experiencia también en política grande, pero ya Jaime Ucros era un hombre muy Mayor. mayor, pues Jaime, sí, sí, era mayor. Esto, Jaime aspiraba al Senado y resulta que llegaron que se hacía la convención liberal, la convención del MRL. Era en el Hotel Plaza, en el grill del Hotel Plaza, y allí Rodrigo preparándose para ir a la convención. Cuando llega la convención, estaba Plaza Salcid, que era el contrincante de Rodrigo. Que era otro personaje al que él Era otro personaje, mucho chiste. se burlaba. Eran muy buenos amigos, pero pues estaban en polos opuestos. Y resulta que cuando llega la convención para entrar, adivina quién era el presidente de la convención, mandado por López, ¿Santofimio? Alberto Santofimio. Alberto Santofimio fue como delegado de Alfonso López Miquelsen a Neiva a la convención. Y llega a la convención y fue a entrar Rodrigo y Rodrigo no lo dejaron entrar. Rodrigo se quedó por fuera y ahí fue cuando él resuelve hacer una disidencia. Él hace su disidencia, tenía 27 años. Y le dice López, pero ¿cómo va a hacer disidencia? Esto es ahogarse políticamente. Digo, hago mi disidencia porque yo tengo mi gente. Yo tengo los votos. Y resulta que a Ucros lo acogen en la convención el oficial y resulta que ponen dentro de la lista del Senado. Por eso digo yo que fue una jugada. Pasan los días y Rodrigo empieza a organizar su disidencia que se llamaba el grupo La Dignidad Liberal. Y la Dignidad Liberal empieza a crecer y la gente entusiasmada ayudándole a Rodrigo en todos los pueblos, en Neiva. Fue una cosa bien bonita porque fue de dolor y de la forma como trataron a Rodrigo en esa convención. Y llega el momento de la inscripción de listas. Lo que hicieron fue que escogieron a Ucros y lo sacaron de la lista oficial. Y López llama a Rodrigo y le dice, Lara, no podemos dejar a Rodrigo por fuera, a O Cross. Ucros por fuera, que era su íntimo amigo, su íntimo amigo. No lo podemos dejar por fuera. Y no, pues que se coloque de cabeza de Senado. Y él dice, no, pero ¿cómo va a poner usted a Ucros a la edad que tiene a encabezar Senado?
Es una lista disidente, ustedes no van a sacar si acaso sacan cámara. Pues no, señor, insistió, insistió, le dijo, mira, no, porque Rodrigo tenía tentativamente una persona de Augusto Muñoz, era un médico de Pitalito, de San Agustín. Y resulta que pues lo sacaron, entonces le insistió tanto a Rodrigo, que Rodrigo terminó cediéndole la cabeza de cámara y Aucros. a Ucros y se puso como suplente. Y fue no más que Como Ucros, suplente Rodrigo de Ucros sí, claro, porque tenían en suplente en Cámara. la época, ¿sí? Que Rodrigo no podía ir a la lista de Senado porque Rodrigo no tenía la edad. Ah, ya entiendo. Rodrigo no podía ir en la lista de... Por eso digo que fue una jugada que le hicieron a Rodrigo. La muerte de Rodrigo Lara fue una muerte política para mí. Sí, yo tenía un amigo muy querido que se llamaba Álvaro Bonilla, hermano de Alfonso Bonilla Aragón, el que le da el nombre al aeropuerto de Cali. Era un hombre muy brillante. Y me decía que Rodrigo Lara había sufrido lo que en inglés se llama character assassination. El asesinato del carácter, o sea, comienzan a, A debilitar. a hacer unos perfiles que va tendientes a minar la imagen de las personas. Y yo creo que eso pasó con Rodrigo. Sí. Y ahí sale Rodrigo, pues entra Ucros y Ucros es que le tocó que suplicarle, no más como para que le dieran ¿cómo se llama? El cosito este del, ay, el pincito que se ponen en la solapa de la cámara. Un día, 2 días. Entonces Rodrigo le pide a Ucros, le manda razón a López. Él fue el que le puso a Satanás, como decía, le va a decirle a Satanás que me mande para afuera, que nos vamos a Europa. Y así le pidió que lo nombrara en Europa. Y resulta que un día lo llama y le dice, bueno, Rodrigo lo va a nombrar en la embajada de Bruselas, Bélgica. Y yo, ¿usted me nombrará a mí a Bélgica? Pues yo no le puedo aceptar ese nombramiento definitivamente, de una vez. ¿Pero por qué, Rodrigo? No, 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 es que yo tengo un problema gravísimo. ¿Cuál es su problema? Que yo no me amaño sino en Neiva y en París. Y no le aceptó no aceptó la embajada. No aceptó la embajada, fue una decisión y ya, hasta que un día crearon un cargo en la embajada y estuvimos 9 meses. ¿Y era consejero político o algo así? Fue consejero en la embajada. Fue consejero en la embajada. Yo recuerdo que cuando yo fui a Estaba estudiar, el embajador Mario Lacerna, estaba Flor Romero de Nora, estaba Plinio. Plinio Apuleyo Mendoza. Plinio Puleyo, fue la época de Plinio, sí. Tuvimos 9 meses, realmente muy poco, porque ya venían las elecciones de Mitaca, y como él ni siquiera había participado y no había estado, porque Ucros de ahí se volvió el enemigo número uno de Rodrigo Lara Bonilla. No Eh, sé cuál fue el motivo de la en ese discordia. momento llego yo a estudiar a París y Rodrigo fue mi fiador para que me arrendaran un apartamento. Sí, me acuerdo. Bueno, Nancy, vamos otra vez al momento triste, te quedas tú viuda con los 3 niños y cómo arranca tu vida a partir de ahí. Al otro día del funeral, me llamó el presidente y me dice, Nancy, ¿usted qué quiere hacer? ¿Llamó quién? El ¿Belisario? presidente Belisario. Me dice, Nancy, ¿usted qué quiere hacer? ¿Se quiere quedar? ¿Qué piensa hacer? Le dije, mire, si usted me está preguntando, yo le pido a usted que me nombre, yo me quiero ir del país. Yo no soy capaz de seguir viviendo acá. Y él se quedó callado, me dijo, y le dije con una condición, a mí no me pone condición de irme a hablar, a que tener el problema de idioma. Yo me quiero ir para España. Y así fue. Yo me quiero ir para España. Y él me dijo, bueno, listo, entonces se va para España. Yo cuelgo, estaba en casa de Raquelita, la mamá de Rodrigo, y cuelgo y digo, yo me voy dentro de un mes con mis hijos para España.
Pues todo el mundo dijo, está loca, esta mujer se enloquece, pero ¿cómo va usted de 28 años con 3 muchachitos sola? ¿Y usted qué va a hacer? No, pues yo tengo que trabajar. Y así fue. Al mes ya tenía mi casa recogida, mis niñitos ya con las cosas que necesitábamos y nos fuimos. Nos fuimos los tres, mi mamá vino a acompañarme y con una señora que ha estado toda la vida en mi casa, en mi madre, y luego vino a ayudarme a mí y nos fuimos para Madrid. Todo el mundo salió a recibirme, fue una acogida muy linda, me ayudaron muchísimo y el presidente me decía, tiene que vivir ahí en una casa, ahí en la residencia, hay una casa como al fondo, en la residencia de la Embajada en Madrid, al fondo muy linda esa casita, me dijo, usted va a vivir ahí. Y cuando yo llegué, pues estaba, ay, ¿cómo se llama? El embajador, que tuvo un accidente en un caballo, ay, muy amigo del presidente, Paisa. Bueno, bueno, él estaba, ya se regresaba y yo vivía ahí un tiempo en la embajada, como un mes y medio, mientras llegaba el nuevo embajador. Y al mes y medio dije, no, esto no es, yo necesito independencia con mis hijos y conseguí apartamento y me fui a vivir ya con mis hijos. Eso sí me posesioné al otro día para poder empezar A a devengar. vengar, pues ¿Y qué claro, con 3 cargo te dieron? niñitos. ¿Qué cargo? Cargo consejero en la embajada. Me tocó con una persona maravillosa. Álvaro Salón Becerra era divino, ay, Álvaro, compañero de... Me ayudó tanto Álvaro, me enseñaba tanto Álvaro, tan ¿Tú y tus simpático. hijos heredaron algo de Rodrigo? ¿En qué sentido? Económico. Sí, pero todo esto era una sociedad, todo esto era parte de herencia, todo estaba dentro de una sociedad. Yo manejé mis cosas, mi independencia, hasta pues que mis hijos fueron mayores. Mm, Sí, estoy sola, ¿Y en sola. España estás cuánto tiempo, Nancy? En España estoy un año solamente, porque fue cuando, a raíz de la muerte de Rodrigo, la mafia, la gente se sale del país. Se instalan en Panamá unos, que fue, eso ya se sabemos, el encuentro de López con esta gente allí. ¿Al cuánto tiempo de muerto Rodrigo se da ese encuentro? Como a los 10 15 días. Eso fue muy cerca a la muerte de Rodrigo. Que no le cuentas a los internautas qué fue el encuentro, porque no, de pronto muchos saben que Pues estamos. se fueron a negociar allá deudas y a negociar la entrega. Se fueron no sé, el fondo, qué otra cosa tenían entre manos, no sé. ¿Quiénes fueron, Nancy? Estaba el que fue procurador, Jiménez, creo que, Jiménez Gómez. sí, señora. Estaba él, estuvo López, y yo no me acuerdo quién más. Tendría que, trato como de no acordarme de cosas que me Y del otro mortifiquen. lado estaban Pablo Escobar y quién más. Yo no sé si estaban los Rodríguez, algunos de los Rodríguez Orejuela, o Gacha. Y Pablo Escobar Porque estaba. yo creo que es que en ese momento ellos no estaban separados. Yo creo que estaban juntos. Porque es que en la casa me decían, llamaban y dejaban razón. Entre todos hemos recogido tanto. Eran las amenazas. Recogido tanto para matar a Rodrigo. Mm, Ok. mm. Bueno, Bueno, eso pasa ahí. Bueno, y yo ya me voy a, a- a Madrid al año. Pasa que cogen a dos de ellos, fíjate que están todavía unidos porque cogieron a uno de los Rodríguez Orejuela y uno de los de Medellín, ay, ¿cómo se llaman Ochoa. Ellos estaban en un restaurante cenando y los detienen. Y entonces vienen las amenazas contra la embajada. Diariamente llamaban y ponían ¿contra iban a cuál poner embajada? embajada de Madrid, de Colombia Ya. en Madrid. Okay. Y ahí resuelve entonces el embajador, el presidente me dice, vamos a trasladarla a Berna.
y me trasladan a Berna. Yo llego en el 80, yo me voy en el junio del 85. Rodrigo murió en el 84, en abril, y yo me fui en junio del 85, me trasladaron a Berna, a la ¿Y en Berna embajada. estás cuánto tiempo? En la embajada estuve 7 años. A Yo los me 6 acuerdo que, meses, ¿ah? yo me acuerdo que yo fui a Berna con mi, Mm, con mi exmarido y allá te visitamos. señora, lo tengo presente. Ahí estuve 7 años. Ahí fue una experiencia muy, muy dura, difícil, porque pues yo llegaba a en la parte de, de la embajada, pues me manejaba bien, hacía mis cosas, perfecto, pero un día me dicen, usted va a ser la cónsul. Y yo, Dios mío, y me puse a estudiar, y yo, ¿cómo lo del consulado? Pues a recibir instrucción por teléfono todos los días. Y fui cónsul, y yo creo que me gradué como cónsul en Berna. Fue una experiencia maravillosa, porque fue la primera visita que yo tuve que hacer a una cárcel. Mira esta historia, esta anécdota. Me dicen, tiene que ir a visitar detenidos. Yo decía, pero yo, detenidos por droga, ¿cómo? Y me senté, cuando digo yo, ¿cómo? Y yo, si usted no va a ir, usted renuncia, Nancy, sencillamente. Usted no tiene que ir obligada, o trabaja, hace su trabajo, o renuncia. Y así fue, y dije, pues voy. Y me voy, me encuentro yo con una personaje allá. Y adivine lo que me dice. Y le dije, ¿usted cuánto tiempo lleva acá? Viene, deja de la droga y se regresa. Entonces me dice, no, pues 15 días. Le dije, ¿usted cómo hace para ausentarse? ¿Usted dónde trabaja? Me dice, en el Ministerio de Justicia. Yo dije, ay, Dios mío, este hombre sabía de todo lo que le pasó a Rodrigo. Y me dice además, es que yo puedo decir, yo creo que de pronto el hombre me identificó. Usted, o yo le voy a decir a usted una cosa. Yo puedo decir de que me fui de comisión a la cárcel en Neiva. Sí, increíble lo que es, no quiere y me tocó que llevar ese golpe. Pero así fue, estuve 7 años, trabajé en el consulado, fue maravilloso con mis hijos, porque era Berna era es como un pueblito, como Neiva, chiquitín, con río y todo. Pasamos una época muy, muy agradable. ¿Eso es hasta qué año? Yo estoy hasta el 93. A mí me tocó con, esa parte también fue terrible, con Enrique Lomurda. Sí. A mí me tocó la muerte de Enrique Lomurda. A él lo iban a asesinar en, ¿En Berna? en Berna. Iban a hacer lo mismo que hicieron con el atentado de Enrique Parejo. Sí. Que se fue en Un un... día, esta es Se una fue. historia, mira, esto es una historia de la vida política nuestra, que tal vez eso no lo sepan. Yo era en época de etapa de elecciones, y voy a Ginebra para hacer la inscripción de cédulas que manejaba, me tocaba el consulado hacer todo eso. Y regreso y me acuerdo tanto que yo había estado un viernes, y el lunes me llama una señora que tengo el nombre, no se me olvidará nunca el nombre de ella. Me dice, cónsul, yo necesito hablar con usted ya. Le dije, pero doña Doris, entonces ella se llama doña Doris, yo le tengo su cédula, ya le llegó su cédula, venga para que hagamos su pasaporte y pueda solicitar su residencia, porque la hija vivía en Ginebra casada con un suizo. Me dice, no, yo no la llamo por eso, cónsul, yo necesito hablar con usted, pero con una angustia y una zozobra de esta señora impresionante. Cuando me cuenta, termino yo sacándole, ella en Ginebra y yo en Berna, qué, qué era lo que ella estaba sufriendo. Me dijo, esto es de vida a muerte, es de vida a muerte. Y me decía, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo dar nombres, esto es grave. Le logro sacar que era contra el embajador. Y era contra el embajador. Parejo. Parejo. ¿Ah? No, Contra, contra Enrique Lomurda. contra Parejo estaba en ese momento en, ya. en Hungría, perdón, en Praga, en Praga.
Le dije, no, no, esto, ¿cómo así mejor? Sí, esto es de vida o muerte. Y meses atrás, un enero, veníamos con el embajador, con Enrique, de visitar un museo para una exposición de Maestro Botero, y ese día lo llamó don Germán Montoya y le dice, eh, Enrique, le pido el favor que pida protección, porque lo único que dicen que no echan de para atrás es lo suyo. Enrique Lomutra había firmado alguna extradición, ¿cierto? Sí, y se lo dijo el abogado del Londoño, Bueno, fue y se lo dijo. para resumir un poco, después regresa Enrique Lomutra a Colombia y lo matan aquí en una calle. Él no tenía ninguna protección del Estado en ese momento. Nada, nada. Es que lo Nancy, sacaron ni siquiera sin avisarle, sin darle el tiempo. Nancy, podría quedarme hablando contigo mucho tiempo. Mucho rato. Nos quedan muchas cosas entre el tintero, pero quiero hablar de un tema que no podemos dejar de lado. ¿Qué ha pasado con la investigación sobre el asesinato de Rodrigo en estos 40 años? Nada, nada. Y te voy de verdad, lo digo con dolor, con mucha tristeza, porque es que esto yo no lo tengo que pedir. Esto no lo tienen que pedir mis hijos. Esto es una obligación del Estado, una obligación a un Estado que la mafia le asesina a su ministro. Es que no es que el ministro de Justicia, dime Captura si no es una falta de una, responsabilidad del Estado. Que sepa captura, quién asesinó, es que no fueron los dos sicarios. No, los dos no, no. sicarios los capturaron, ¿cierto? Capturados, sí, lo cogieron, los llevaron y se salían y le daban permiso para que fuera a bailar allá afuera. Es Para que que fuera ¿quién a bailar. ordenó? ¿Quién dio la orden? ¿Quién? Esto no era solamente los sicarios, ni de Pablo Escobar. Esto es mucha cosa de por medio. ¿Tú crees que El puede carro lo haber políticos? desaparecieron. ¿Perdón? ¿Tú crees que puede Pa- haber políticos para metidos? mí, para mí eso fue un político, para mí. Que me lo demuestre, me diga la investigación, la fiscalía. eh, no, nada. Eso está guardado, Qué horror, guardado. Pero eso es una falta de responsabilidad del Estado. qué horror. Es una burla del Estado o es una burla al Estado. Nancy, tú acabaste en París. ¿Por qué acabaste en París? Termino en París porque cuando yo llego a París a trabajar, a mí me traslada eh, Rodrigo Pardo, paz descanse, me trasladaron a París. Cuando yo llego a París, bueno, ahí pasaron una cosa, y al final fue en Noemí la que cuando la nombraron a ella ministra de Relaciones. Relaciones Exteriores. Y, y voy y saludo al prefecto de policía. Ah, Noemí Sanín Posada, para que sepan los internautas. Noemí Sanín Posada. Y me voy a donde el prefecto de policía, le digo, mire, prefecto, yo necesito, le digo a la asistente, una cita con el prefecto. Me dijo, no la recibe, me tiene que Perdón, recibir pero allá. Noemí, ¿qué hace? No, 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 ella me trasladaron, a mí me hicieron dos traslados. El primer traslado me lo hizo Rodrigo Pardo, y Rodrigo Pardo, cuando yo me fui a posesionar, cuando le escribo a Alfonso López, hijo, que estaba de embajador, que yo iba ya a posesionarme, me dijo, ¿de qué? Le dije, pues es el cargo tal, y le mando esto. Y el ministro, que era Jaramillo, me bajó me sacó y me dijo que tenía que venir era a Colombia Luis Fernando Jaramillo. sí, Él era sí, ministro de César Gaviria, ¿cierto? sí, sí. Entonces él te Y saca. él me saca, me sacó, pero en ese momento venía el presidente a Davos y yo estaba encargada de negocios. Entonces me dice la ministra, ya en eso lo cambiaron a él lo cambian. Yo creo que lo cambian fue por el caso de Enrique Lomurda, fue por lo de Enrique.
Y me dicen así, yo sé que tú has pedido que tú tienes un problema con tu nombramiento. Le dije, yo no tengo el problema es del ministerio que me quiere sacar a mí sin darme el tiempo que tengo derecho. Ese es el problema. Le dije, pero yo aquí estoy. Entonces le dije, me dijo, yo no sabía que a usted le iban a trasladar y que venía otra persona al cargo. Le dije, sí, aquí a mi cargo venía otra persona. Bueno, en fin, me trasladaron a París, llego yo a París y ahí ya voy a hacer mi visita al prefecto de policía y el prefecto de policía me dio la residencia. Me dijo, cuando ya fui a terminar, me dice, usted tiene pensión, cuando ya pasaron los años y toda la cosa, ya sabía quién era yo. Él mismo me dijo, perdóneme, le quiero pedir excusas por el tiempo, pero quiero expresar mis condolencias, como buen prefecto de policía. Y le cayó en gracia, me dice, es la primera vez que viene un cónsul a saludarme, cónsul. Le dije, pero ¿cómo? Si en el trabajo del consulado es de las manos de la policía. Bueno, en fin, me ayudó muchísimo. Eso fue ya 98 y en el 2000 ya me llegó el decreto y ya salí. Y cuando salí, él fue el que me dio la residencia en Francia y por eso es que estoy acá, Nancy, como residente en Francia. Mm. para terminar, veo detrás de ti una foto de Rodrigo abrazando a uno de tus hijos. Ay, mi ángel, mis dos ángeles de la guarda, mis protectores. ¿Qué pasó con él? Mi negro le dio una infección, vino a visitarme. Negro murió con debajo de sus brazos cargando los documentos de Rodrigo, tratando de mover la investigación de él, para que se supiera quién había asesinado a su padre. Así murió mi negro, con un dolor en el corazón y en el alma grandísimo. Le dio una oclusión intestinal y murió aquí en París. Nancy, Son una lucha muy, muy grande, pero con fortaleza, yo pienso y con carácter y con criterio y con muchas amor a mis hijos y a la gente que también me ha apoyado. De verdad que la gente ha sido muy solidaria con, con nosotros. Me veo muy agradecida con la toda vida y mi admiración y todo mi cariño para ti. Gracias, mi Patricia. Gracias, mi Patricia. Gracias, gracias por darme esta oportunidad como de abrir mi corazón. No es fácil expresar los sentimientos y las vivencias, pero yo pienso que hay aprendizaje, pero hay tristeza también. Que a mí me dieron tiempo de trabajar con el Estado, sí, me dieron el tiempo, pero yo lo trabajé. Yo hice todo el esfuerzo, hice una magnífica labor, pero sí le pido al Estado que, que se siente a analizar la situación de la investigación de Rodrigo Lara Bonilla. Esperemos Se que lo así pido. sea. Espero que haya justicia de verdad, porque es un crimen que quedó ahí. Y esperemos que ahora que tenemos a una mujer de fiscal, Sí, eso creo. Yo creo vea, que vea esta con ella se entrevista, puede. vamos a preocuparnos porque le llegue y como mujer, Mm. como madre, Sí, actúe. sí, gracias Patricia por esta linda oportunidad de conversar contigo, de expresarle a la gente de verdad que estoy vivo agradecida con la vida, con haber tenido un esposo tan maravilloso, haber tenido mis hijos, que son mis hijos y que son gente, mis hijos han sido la luz que Rodrigo les dejó, honestos y echados para adelante. Les ha tocado duro, nadie les ha tocado duro, pero ahí siguen, eso es lo sabroso de este caminar de la vida, el poder uno Pero eso ha sido hacerlo. gracias a ti y también gracias al recuerdo y a la Sí, imagen que tienen de su padre. sí, Un así abrazo es, muy Patricia. grande, Nancy. Muchas gracias por tu Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Bueno, un abrazo grande y mis agradecimientos.